Bienvenidos al taller sobre metodología de la investigación en ciencias sociales. El taller tiene como objetivo el aprender los fundamentos y habilidades necesarias en una investigación en las ciencias sociales. En este sentido, se menciona que existen dos tradiciones opuestas, una desde la vertiente cuantitativa y otra en la vertiente cualitativa. La primera se enfocaría a la explicación de los fenómenos y la segunda en comprenderlos. Sin embargo, existen diferentes fenómenos que requieren tener un abordaje complejo, la de la investigación mixta. En los siguientes capítulos aprenderemos las características de cada uno de estos enfoques, comenzando con la investigación cuantitativa y cualitativa, abordando aspectos teóricos y actividades que, al finalizar el taller, nos permitirán realizar una investigación. En sesiones anteriores aprendimos a realizar el planteamiento de investigación tanto en estudios cuantitativos como cualitativos, es decir, aprendimos a definir estos objetivos y la pregunta de investigación. También se te explicó en qué consiste el desarrollo de la perspectiva teórica y sus pasos a seguir tanto en su proceso como en su producto, es decir, el marco teórico. Finalmente, se explicó las estrategias que se llevan a cabo en la búsqueda de referencias por Internet. Ahora abordaremos qué estrategia seguir para realizar la consulta. Por tal motivo, pregúntate, ¿qué tipos de referencias académicas existen? ¿Cómo valoramos qué tipo de referencias nos serán útiles? ¿Qué aspectos o elementos identificamos primero al consultar el contenido de las referencias? Es importante reconocer que una vez que logramos identificar y adquirir nuestras fuentes principales, es necesario empezar a realizar la consulta de la literatura, la cual básicamente consiste en obtener las definiciones, teorías, resultados, casos, ejemplos y aquellos instrumentos que se han utilizado para medir o evaluar los conceptos o variables que sean de nuestro interés. Se tiene que obtener sus hipótesis iniciales y comprobadas, aquellos datos específicos y los enfoques o abordajes al problema de investigación. Ahora, el primer paso consiste en seleccionar las que serán de mayor utilidad para nuestro marco teórico específico y desechar aquellas que no nos sirvan. Existen diferentes motivos por los cuales una referencia que mencione o se relacione con nuestro tema a investigar pueda no ser de mucha utilidad. A continuación, te enlistaré algunas de ellas. Primero, no se enfocan en el tema desde un punto de vista que pretendemos establecer. Segundo, se han realizado nuevos estudios que han encontrado explicaciones más satisfactorias, que han invalidado los resultados o que han desaprobado sus conclusiones. También, que se hayan detectado errores del método en esta referencia. Cuarto, se realizaron en contextos completamente diferentes al de nuestra investigación. Es importante tener en cuenta que la recopilación de la literatura que haya realizado mediante compilaciones o bancos de datos en los que se incluya una breve explicación o resumen de cada referencia, tendrás entonces menos riesgo de elegir una fuente primaria inútil. En todas las áreas del conocimiento, las fuentes primarias más consultadas y utilizadas para elaborar marcos teóricos son libros, artículos de revistas científicas y ponencias o trabajos presentados en congresos, simposios y eventos similares, entre otras razones, porque estas fuentes son las que sistematizan en mayor medida la información, profundizan más en el tema que desarrollan y son altamente especializadas, además de que se puede tener acceso a ellas por Internet. Por tal motivo, Creswell recomienda confiar en lo más posible en aquellos artículos de revistas científicas que son evaluados críticamente por editores y dictaminadores expertos antes de ser publicados. Tales artículos son de los más diversos tipos y cada uno sirve para varios propósitos en el marco teórico. Además, la selección de estas muchas veces estará condicionada a la clase de investigación que se te ha solicitado o hayas seleccionado. Por tal motivo, antes de empezar a consultar nuestra literatura adquirida, es necesario que identifiques qué tipos de artículos te puedes encontrar a partir de su tipo de descripción, qué elementos se encuentran y podrás identificar o retomar para la investigación y para qué tipo de investigación nos puede ser útil. Reportes de investigación empírica, es decir, que arrojen resultados. Estos suelen presentar resultados y descubrimientos producto de recolectar y analizar datos, respondiendo a un planteamiento del problema. Aquí tienes que detectar o identificar palabras clave, planteamientos, abordajes o enfoques, teorías, hipótesis, variables,
definiciones, diseños de investigación junto con sus muestras, los instrumentos y el análisis empleado, así como conocer sus procedimientos, encontrar ejemplos. Hay que comparar nuestros resultados con estudios previos. Ahora, estos suelen usarse en trabajos o tesis que impliquen un estudio empírico, es decir, en donde se nos soliciten recolectar y analizar datos. Los reportes de evaluación o diagnóstico. En estos muestran los resultados de una evaluación o diagnóstico de un hecho a un programa, una intervención, una organización, un proceso, maquinaria o el estado actual de uno o varios casos respecto a una o varias variables. Aquí debes detectar o identificar palabras clave, planteamientos, abordajes o enfoques, teorías, hipótesis, variables, definiciones, diseños, muestras, instrumentos y análisis, así como conocer sus procedimientos. Por ejemplo, evaluar un proceso de calidad a un diagnóstico clínico, de la situación financiera de una empresa, del estado de una maquinaria. Aquí debemos encontrar ejemplos, comparar nuestros resultados con estos estudios previos. Estos suelen ser para trabajos o tesis que comprenden una evaluación o diagnóstico, si es del estado actual, una sola recolección de datos, si se trata de evaluar una intervención, una recolección antes y otra recolección después de ella. Revisiones, síntesis o metaanálisis. Estos integran información de varias investigaciones previas o informes de evaluación. Consideran coincidencias y divergencias entre estudios previos para obtener conclusiones en el análisis de un planteamiento o fenómeno. Aquí debes detectar e identificar palabras clave, planteamientos, abordajes o enfoques, teorías, hipótesis, variables, definiciones, diseños, muestras, instrumentos y análisis, así como conocer sus procedimientos. Aquí debemos encontrar los ejemplos y compararlos con nuestros resultados con estudios previos. Estos suelen usarse para marcos teóricos de un trabajo o tesis que implique un estudio empírico, ya sea una tesina o monografía. En el caso del metaanálisis, un estudio empírico amplio para analizar los datos obtenidos por investigaciones previas. Artículos conceptuales o teoréticos. Estos analizan un nuevo concepto, variable, hipótesis o teoría, o bien describen conceptos, variables, hipótesis o teorías existentes relacionados con un planteamiento. Aquí debemos identificar palabras clave, planteamientos, teorías, hipótesis, variables y definiciones. Se suelen usar en marcos teóricos de un trabajo o tesis que impliquen un estudio empírico o teorético, tesina o monografía. Reportes descriptivos. Estos definen y describen un evento, un fenómeno, un hecho, un programa, un proceso o un caso, ya sea de un individuo, un objeto, una organización, una comunidad, entre otras. Aquí debemos detectar o identificar palabras clave, planteamientos, conceptos, variables y definiciones, así como sus muestras, instrumentos y análisis. Debemos encontrar ejemplos, comparar nuestros resultados con estos estudios previos. Estos suelen usarse para trabajos o tesis que impliquen un estudio empírico descriptivo, es decir, que se nos pidan recolectar y analizar los datos. Ensayos. Estos presentan una argumentación respaldada por evidencias. Aquí debemos detectar o identificar palabras clave, planteamientos, conceptos, variables y definiciones potenciales. Debemos encontrar estos ejemplos. Debemos interpretar nuestras conclusiones. Estos suelen usarse para estudios monográficos, para elaborar la introducción de un trabajo o tesis que implique un estudio empírico o teorético, o para desarrollar la discusión, es decir, las conclusiones de un trabajo o tesis. De opiniones. Aquí se exponen el punto de vista de un autor respecto a un tópico. Debemos detectar o identificar palabras clave, planteamientos, conceptos y variables potenciales. Estos se suelen usar para realizar la introducción de un trabajo o una tesis. Revisiones de libros o artículos. Aquí se describen y analizan los elementos básicos del libro y artículos, es decir, los objetivos, contenidos básicos, enfoque y la utilidad. Debemos detectar libros y artículos que pueden ser útiles para nuestra propia investigación. Regularmente no se integran a las referencias o bibliografías,
pues simplemente ayudan en la decisión sobre consultar el libro original. Muy bien, para establecer la utilidad de los libros, se recomienda empezar por analizar el índice del contenido y el índice analítico o de materias por cuestión de tiempo, los cuales proporcionan una de las ideas o temáticas incluidas en la obra. Al tratarse de artículos de revistas científicas, lo más adecuado es revisar primero el resumen y las palabras clave, y en caso de considerarlo de utilidad, examinar las conclusiones, observaciones y comentarios finales, o, en última instancia, revisar todo el artículo. Marners y Creswell proponen la siguiente secuencia para realizar la revisión de cualquier referencia, que implique una recolección y análisis de datos. Primero, hay que analizar el planteamiento del problema e hipótesis. Segundo, debemos identificar el paradigma de investigador. Tercero, hay que identificar su diseño que se realiza en el trabajo, es decir, identificar la muestra, o sea, el tamaño, características de los participantes, método de selección utilizado. Hay que analizar la estrategia de análisis y el tipo de análisis realizados, y analizar los resultados y la discusión. Si las referencias que consultaste no coinciden con tu planteamiento, entonces se desecha o se revalora. Cuando el paradigma es distinto, debemos considerar si nos resultarán útiles. Tenemos que analizar si el diseño, la muestra, el análisis, los resultados y la discusión son apropiados de acuerdo con el planteamiento del propio estudio, es decir, que sean consistentes. Una vez que hayas identificado los elementos que componen estas referencias, debemos determinar qué fuentes nos sirven para elaborar nuestro marco teórico. Para este propósito, se te recomienda que tal paso la realices a través de las siguientes preguntas. ¿La referencia se relaciona con mi problema de investigación? ¿De qué forma? ¿Qué aspectos trata? ¿Ayuda a que se realice más rápido y profundamente mi estudio? ¿Desde qué óptica, perspectiva o punto de vista se aborda el tema? ¿Es desde un punto de vista psicológico, antropológico, sociológico, médico, legal, económico, comunicólogo, administrativo? Se recomienda que el campo de conocimiento con el que se aborda el estudio analizado sea el mismo que estemos trabajando. Sin embargo, en algunos casos, se encuentran referencias sumamente útiles que sean de otras áreas. Durante el proceso de analizar las referencias, también es necesario tomar en cuenta los siguientes puntos. La cercanía o similitud de nuestro planteamiento del problema, es decir, la utilidad. La semejanza a nuestro método y muestra. La fecha de publicación o difusión. En cuanto más sea reciente, será mejor. Que consista en una investigación empírica, es decir, que tenga los procesos de recolección y análisis de datos. Su rigor y calidad de estudio, es decir, si es un enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto. Finalmente, otro aspecto a considerar es evitar no basar nuestra investigación en referencias preparadas en el extranjero, debido a que la información que se presenta y las teorías que la sostienen fueron elaboradas por otros contextos y situaciones. Sin embargo, la literatura extranjera puede ser de gran utilidad, ya que nos brinda un buen punto de partida. Primero, nos pueden orientar respecto al enfoque y el tratamiento que se le dará al problema de investigación. Nos pueden orientar respecto a los diversos elementos que pueden intervenir en el problema. Tercero, nos permite centrar nuestra investigación a un problema específico. Cuarto, nos pueden sugerir cómo construir el marco teórico, definir las variables y establecer el diseño. Hay que recordar que el uso de referencias extranjeras dependerán de la forma correcta en que retomemos esta información. La actividad a esta sesión la encontrarás en la descripción del video. Ahora, en la próxima sesión retomaremos aquellas estrategias para organizar la información o el contenido obtenidas de estas referencias. Gracias por ver el capítulo de hoy. Si tienes alguna duda o aclaración, por favor, házmelo saber en la caja de comentarios. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook y YouTube. Comparte nuestro contenido. Mi nombre es Alejandro Vázquez, docente en Pilares. Nos vemos y hasta la próxima.